Bendiciones, bendiciones, bendiciones de lo alto, mi gente bella, mi gente linda. Estamos comenzando, bueno, con esa transmisión hoy en live a través de Instagram. Pero tuvimos algunos pequeños percances técnicos, pero bueno, ya estamos activos para la gloria y honra de nuestro Señor. Hoy, bueno, tenemos un tema interesante que vamos a estar tocando esta noche. Hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que sé que es una persona, ministro de Dios, que enseña la palabra de Dios legítimamente como debe ser. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la esclavitud en el siglo XXI. Tema interesante. Vamos a dar unos minutos que se conecte nuestro invitado, el pastor Omni Colina. Lo tenemos el día de hoy, la noche de hoy. Vamos a estar conversando, vamos a estar charlando y fluyendo en este tema interesante. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a... Nuestro invitado de hoy, el pastor Omni Colina, por supuesto. Todas las personas que van a ver esta transmisión en diferido, bendiciones, bendiciones, bendiciones de lo alto. Shalom, shalom, bendiciones, pastor. Amén, shalom. ¿Cómo va todo? Jonathan, Bien. bendigo tu vida, mi hermano querido. Amén, amén. Decime, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está tu gente? Excelente, excelente, todo bien. Dirían por ahí, esperando un día malo a ver qué es lo que se siente, porque estamos en bendición, Qué en bendición. bueno, qué bueno estar contigo, qué bueno es compartir estos momentos tan agradables. Hablar de lo que nos llena, hablar de lo que para nosotros es la vida, hablar de la palabra del Señor. Así es, amén, amén. Amén, bueno. Permíteme bendecir a todos los que ahora mismo nos están viendo por las redes y sencillamente quiero bendecir sus vidas, quiero declarar una palabra de salud, de provisión, de protección sobre cada uno de ellos, donde estén, donde se encuentren, en el carro, en el auto, en su casa, que el eterno Dios derrame de su gloria, de su gracia y su favor sobre cada vida. Amén, 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 así es. Pero yo creo que cada uno de los que está conectado ahora en la transmisión o los que van a ver de pronto este live en diferido, sé que si vienen con el corazón dispuesto y se mantienen apercibidos a recibir algo de parte de Dios en esta noche, yo sé que la palabra de Dios va a hacer lo que dice la Escritura. Será como la lluvia que cae, que da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra del Señor, no vuelve vacía, va a cumplir el efecto al que el Señor le ha enviado. Amén. Entonces, Amén, bueno, así pastor, es. me honra tenerlo en esta noche a través de esta plataforma porque, bueno, somos afines en cuanto a la palabra, somos personas pues que de una u otra forma somos estimulados en la palabra de Dios y que nos gusta profundizar en ella. Venimos de un mismo, como digo yo, de un mismo linaje, de un mismo ADN Tenemos el mismo espiritual. ADN. Sí. Entonces, bueno, para mí es una bendición. Agradecido del eterno Dios. Siempre tengo que agradecerle al eterno que me dio la bendición de estar bajo la cobertura y bajo la tutoría y la mentoría de ese gran hombre llamado Eliseo Baudino. Así es. Para mí fue más que un pastor, fue un hermano mayor, fue como un padre, ese hombre, de verdad. El Señor sepa recompensarle en donde lo tenga ahora. Amén. Amén.
Así es, mi pastor. Bueno, pastor, bueno, hoy vamos a estar entrándonos en un tema que creo yo que es neurálgico en este tiempo. eh, y le quisimos titular así, la esclavitud del siglo XXI, porque bueno, estamos en un siglo, el siglo de la información, aquello que dice el profeta Daniel, y en aquellos días el Da'at, la ciencia, el conocimiento aumentará. Hoy tenemos el mundo entero al alcance de la mano. A través del teléfono celular tenemos acceso a todo tipo de información, ¿no? Pero creo que asimismo, Imagínate, imagínate, tú estás allá en Bogotá, yo estoy aquí en el Zulia, en Cabimas, sí, sí y señor, estamos unidos, así es, viéndonos face to face, cara a cara. ¿Ah? La así es, ciencia. Gloria, así es. Y pastor, pero a pesar de que la ciencia, que el conocimiento aumenta, yo creo que estamos en unos tiempos muy difíciles, porque son tiempos de, digamos, donde hay ausencia de la palabra de Dios, ausencia, digamos, de luz en medio, digamos, de estas plataformas de las redes. Hoy es impresionante, uno entra en las redes sociales y uno ve tantas barbaridades que van en contra de aquello que nosotros creemos, de los principios, de los valores, de la ética, de la moral. Y creo que es necesario que se cumpla aquello que dijo el Señor, ¿no? En una oportunidad nuestro Señor Jesucristo se dice que entró en la sinagoga como era su costumbre y tomó aquel pergamino y leyó en el profeta Isaías donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a libertar a los oprimidos, a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y yo creo que nosotros, al igual que el Señor nos ha enviado en medio de este tiempo a libertar a los oprimidos. No sé si el pastor está en línea, se me cae la Sí, conexión sí, por aquí acá. estamos, aquí estamos, aquí estamos. Entonces, no sé, pastor, ¿qué Perfectamente. piensa usted al respecto? Yo creo que es nuestra responsabilidad en este tiempo, a través de la palabra de Dios, a libertar a todas aquellas personas que están siendo esclavos, esclavos del temor, esclavos de la religión, esclavos de la economía en el siglo XXI. ¿Qué opina usted al respecto, pastor? Bueno, brother, yo siempre he creído que las cosas son como y las ve uno o las debe notar o las debe disfrutar de acuerdo al uso que uno le dé. La gente y la mayoría de la iglesia se queja de las redes sociales, que a través de ellas se está pervirtiendo el mundo ha entrado en un caos por las redes sociales. Pero si la iglesia, si nosotros valoráramos eso y tomáramos las redes sociales nosotros y la usamos para llevar el mensaje y lo que Dios o Jesucristo nos pidió que hiciésemos, ¿no sería una bendición? ¿No serían una bendición las redes sociales? Así es. Entonces, todo es de acuerdo al cristal que uno lo mide. La ciencia ha aumentado, donde el hombre más, donde el hombre se ha desarrollado más es en la comunicación. Es donde la ciencia ha avanzado más, en la comunicación.
Y nosotros no hemos aprovechado al máximo esa situación. Cuando hablo de nosotros, me refiero a la iglesia del Señor. No hemos entrado en esa dimensión de captación y de agarrar las redes sociales. Bien dijo el apóstol Pablo, la tierra, la naturaleza espera la manifestación Gloriosa de de los los hijos hijos de Dios. de Así es. Dios. Nosotros como hijos tenemos que manifestarnos. ¿Por dónde? Por todas partes. La iglesia tiene que manifestarse y comenzar a ser un poder en las redes sociales, en la política, en lo económico, en lo artístico, en todos los campos. La iglesia tiene que comenzar a llevar la batuta con relación a toda esa dimensión. Así es. Bueno, yo recuerdo algunas anécdotas, ¿no? Cuando por allá en los años 60, en los años 70, eh, se comenzaba, ¿no? A decir dentro del pueblo de Dios, cuando comenzaron a salir la televisión convencional, le llamaban el cajón del diablo. Decían que era de Satanás, y sin pensarlo, o sea se fue como que cediendo ese espacio al enemigo. Cuando Imagínate, entendíamos, imagínate, y disculpa que te interrumpa, ¿no? Imagínate. Y el creador de esa frase, que fue un famoso evangelista puertorriqueño, el creador de esa frase, luego tuvo que recoger sus palabras, ofrendas para comprarse, no hacer un programa por televisión, no, para comprar una estación de televisión. Y terminó predicando en su estación propia de televisión. así es. Entonces, hey, vamos a lo que la palabra dice. El enemigo de este siglo, de este tiempo, Uh-huh. ha enceguecido, ha entenebrecido el entendimiento Así es. para que no le alumbre la luz de Cristo. Y eso ha sucedido y eso está sucediendo. Mientras el hombre, mientras el ser humano no entre, no conozca esta palabra. Así es. Óyeme, cada vez que la palabra habla de tiniebla, no está hablando de falta de luz. Cada vez que la palabra, que la escritura habla de tiniebla, está hablando de falta de conocimiento. Así Y la es. Biblia habla, la escritura habla mucho de tiniebla. ¿Por qué? Porque el hombre anda en tiniebla. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de lo natural al reino de lo sobrenatural. Entonces, hoy nosotros como iglesia, como hijos de Dios, porque esa es otra cosa. Como no hemos podido de una vez por todas manejar a ciencia cierta lo que la palabra nos enseña, la religión nos acoquinó y la religión nos enseñó, nos transculturizó. Y mucha gente prefiere llamarse evangélico y prefiere llamarse cristiano
que hijo. Así Y la es. Biblia no me habla de cristiano, la Biblia no me habla de hijo, perdón, de evangélico. La Biblia me dice a mí que yo soy, antes de ser evangélico, antes de ser cristiano, yo soy hijo de Dios. A Así los que es. le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así Y es. nosotros somos hijos. Antes de ser cualquier cosa, somos los hijos de Dios. Y cuando tú vas a la palabra y encuentras las cualidades, la herencia de ser hijo de Dios, tú vas a entender muchas cosas que hoy no entiendes. Sencillamente por entender que somos hijos de Dios. En casa de papá, yo, a pesar de que tengo tantos años que salí, cuando yo llego a casa de papá, yo voy a la nevera, yo entro al cuarto. Esa es la casa de mi papá. Así es. Cuando nosotros de verdad aceptemos y podamos entender a cabalidad la capacidad que tenemos como hijos, wow, nuestra vida va a subir a otro nivel. Amén. Así es. Yo creo que hay un tema que lo tocamos la semana pasada con un amigo. Hablamos acerca de lo que es la identidad, ¿no? La identidad en Dios, saber quiénes somos, cambiar nuestra mentalidad y entender de que somos hijos, que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos embajadores del reino de los cielos, ¿no? Entonces, en el momento que nuestra mentalidad cambia, podemos recibir y materializar en nuestra vida muchas bendiciones que anteriormente se perdían por falta de tener esa identidad clara, ¿no? Me gustaría compartir una porción de la palabra, pastor. Está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mas ellos le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay algo que me gustaría, pastor, apuntalar, destacar. El Señor le hablaba a aquellos hombres y le decía: bueno, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos les responden y le dicen: pero nosotros somos linaje de Abraham, nosotros jamás hemos sido esclavos. Pero el Señor hablaba de una esclavitud aún mayor, una esclavitud interna. Hay mucha gente hoy en día que son linaje de Dios, que son hijos de Dios, pero aún así hay una esclavitud interna que solo a través de la luz de la palabra se pueden romper esas cadenas y podemos ser verdaderamente libres. En una oportunidad, alguien decía que la única arma que el enemigo tiene es la ignorancia de los hijos de Dios. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó
conocimiento. conocimiento. Y hay una anécdota que me gustaría ponerlo en contexto para llevarlos a donde los quiero llevar, ¿no? Se dice que había un hombre, que el hombre tenía un sueño y era que tenía que conocer el mar, quería conocer el mar, jamás en su vida había conocido el mar. Y se dice que este hombre ahorró durante mucho tiempo para poder conocer el mar, hasta que este hombre compró un tiquete de un crucero, ¿no? El hombre, antes de embarcarse en el crucero, se preparó bien. El hombre compró enlatados, compró embutidos, el hombre llevó pan para el camino y se llevó un montón de cosas para el crucero. Y estando en el crucero, los primeros días el hombre se mantuvo a punta de agua, a punta de atún, a punta de sardina, a punta de pan y sustentándose con eso, ¿no? Cuando ya faltaba un día, escasamente un día para llegar del crucero, aquel hombre estaba parado frente al banquete, al buffet del crucero, y miraba aquellos manjares que pasaban frente de él y la gente degustando de esos manjares. Y uno de los camareros le pregunta, le dice, ¿pero por qué no entra? Le dice, no, es que no tengo dinero. Dice, pero caballero, permítame ver el tiquete que compró. Cuando el hombre toma el tiquete, por el reverso, esas letras pequeñitas que muchas veces están decía, este tiquete tiene todos los gastos pagos, desayuno, almuerzo, cena, comida, todo estaba cubierto. Cuando el camarero le dijo eso a aquel hombre salió corriendo, intentó comerse en un instante todo lo que no se había comido en todos esos días que estuvo de camino. ¿A dónde voy? Que muchas veces nosotros pasa esto en el mundo espiritual. Hay bendiciones que están allí, hay bendiciones que están al alcance de uno, pero se pierden por la ignorancia de los hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, wow, pero ¿por qué a esta persona le va tan bien y ni siquiera va a la iglesia, no sirve a Dios? ¿Por qué le va bien? Porque dice la Escritura que muchas veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces yo creo que en este tiempo es necesario tener identidad clara, saber qué somos. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Tenemos herencia, como usted lo decía hace un instante, Pastor Omni. ¿Qué mentalidad tan corta tenían esos judíos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Se le habían olvidado los 400 y tantos años que habían estado esclavizados en Egipto. Y los Se le 70 en había Babilonia. olvidado los 70 años que habían estado en Babilonia. Se les había olvidado que estaban subyugados y esclavizados por el Imperio Romano en ese tiempo. ¿Qué de verdad escasa memoria tenían esos judíos? Pero lo que me llama la atención es que Jesús le dice a los que habían creído en él, y el Espíritu Santo se encargó de dejar plasmado eso en la Escritura, a los judíos que habían creído en él. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad estaba, la verdad era él. Él dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad convivía con ellos y ellos se mantenían en esclavitud. Porque la verdad no es la que te va a hacer verdaderamente libre. Lo que te va a hacer verdaderamente libre es el conocer esa verdad. El conocimiento de esa verdad. Cuando conocemos esa verdad, somos verdaderamente libres. Tenemos identidad. Óyeme, cuando
Jesús iba a comenzar su ministerio, la palabra enseña que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán. Y que Jesús fue allí a ese sitio para que Juan le bautizara. Y aunque Juan se presentó esa escena allí que Juan no quería y tal, y después del diálogo que Jesús le dice, bueno, no, tienes que ser así para que se cumpla la escritura. Juan lo bautizó. Y dice que cuando Juan le bautiza, que él emerge del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. Y una voz del cielo se escucha o truena y dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Atiéndanlo a él. ¿Por qué sucede eso? Yo siempre que me toca estos escenarios, les digo a mis oyentes, cada vez que nosotros leamos la escritura, nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Por qué se escribió y para qué se escribió? ¿Por qué sucede esto? Porque eso era una cultura en los judíos, en los hebreos. Cuando el padre veía que su hijo cumplía la mayoría de edad, que no era 21, que no eran 18, que era de los 30 en adelante, cuando el padre creía que su hijo ya estaba apto para atender los negocios de la familia, entonces él tomaba a ese muchacho, a ese hijo, e iba ante las puertas de la ciudad. Allí funcionaban todas las autoridades en las puertas de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de puerta o leemos puertas en la escritura, tenemos que entender que la Biblia habla de autoridad o de autoridades. Entonces este padre agarraba, tomaba al hijo y lo llevaba allá a la puerta de la ciudad. Lo tomaba y lo abrazaba y le decía a todos, este es mi hijo amado. Desde hoy, él se va a encargar de mis negocios. Desde hoy, él es el que va a estar al frente de todos los negocios de la familia. Eso quedaba reconocido. No, y de hecho, en la puerta era donde se sentaban los jueces, la autoridad. Ahí estaba el gobierno de ese entonces. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús? Después que escuchó estas palabras y se suscitó ese acto, de inmediato la escritura registra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allá en el desierto, luego de ayunar 40 días, se le aparece el enemigo y le dice, si eres el Hijo de Dios, di y manda que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está haciendo el enemigo con Jesús? Sencillamente le está diciendo, ¿escuchaste hace un tiempo atrás una voz que dijo que tú eras el Hijo de Dios? Pero si de verdad eres hijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea,
si cabe el término, señor Satanás, entienda que yo no tengo que demostrarle a nadie nada que yo soy hijo de Dios. Basta que papá, que mi padre haya dicho que yo soy su hijo. Y eso a mí me basta y me sobra. Eso es tener identidad. La palabra registra a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos. No como algunos traducen y dicen, de ser llamados hijos de Dios. No, la Biblia no dice de ser llamados. Llamado es cualquiera. No, fuimos constituidos, fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que caminar en esta tierra. Como hijos de Dios, tenemos que comportarnos en esta tierra. Como hijos del eterno Dios, debe ser nuestra actuación en esta tierra. Si ignoramos eso, si no nos identificamos con esta palabra, pues seguimos sencillamente teniendo información. La verdad, el conocer la verdad, os hará libre. Hay mucha gente que tiene información de la palabra, de la escritura. Hay mucha gente que tiene información acerca de Jesús, de Jesucristo, del Padre, de la teología. Leí un libro escrito por un gran escritor llamado Og Mandino, el escritor del vendedor más grande del mundo y todo lo más grande del mundo. Ha escrito una cantidad de libros. Y él escribió un libro llamado Operación Jesucristo. ¡Wow! ¿Y cómo habla ese señor de Jesús, de Jesucristo? ¿Cómo habla? Y no es cristiano ni siquiera. Los grandes teólogos no son cristianos. No les ha amanecido la luz de Cristo. ¿Y cómo saben teología? Tienen información, mas no conocen. Y así sucede con la mayoría de nuestros feligreses y de nuestra gente en nuestras iglesias. Tienen información, mas no tienen conocimiento. El conocimiento produce cambio. El conocimiento produce transformación. El conocimiento te lleva a otro nivel. La información sencillamente te da a lo mejor hasta indigestión. Conoceréis la verdad. Y ese conocer, óyeme, Jesús se presenta ante Marta, la hermana de Lázaro, después de que Lázaro está muerto. Y Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé, yo tengo información, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Yo tengo teología, yo conozco, yo sé de eso. Yo sé que el día postrero, el día donde todos los muertos van a resucitar, yo sé que mi hermano va a resucitar. Marta, no te estoy hablando de eso. No te estoy hablando de esa teología, no te estoy hablando de esa información. Te estoy diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que conoce, cree, no sabe, cree. Y al que cree, todas las cosas le son posibles. Así es.
Dime algo. Así es, pastor, así es. De hecho, en ese mismo pasaje, cuando el maestro de maestros se presenta delante de Lázaro, delante de la tumba, y clama al Padre, y le dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y Lázaro resucita. Lo primero que Dios dice, que el Señor dice es, desatadle. Y yo creo que ahí está la clave de lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, ¿no? Hay muchas personas que están muertos espiritualmente, que llegan a los pies del Señor, que llegan a los caminos del Señor y son vivificados. Pero no basta solamente con que sean vivificados. Hay que desatarle, hay que quitarle esas ataduras, ¿sí? Hay personas que llegan a los pies del Señor y llegan con ataduras que solamente pueden ser rotos a través del Espíritu de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Y hay libertad donde hay el Espíritu, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Así es. Entonces, ¿cuántas personas hoy en día, pastor, que sé que están viendo esta transmisión, no viven llenos de temores? ¿Cuántas personas que están viendo en esta transmisión no viven hoy con problemas de ansiedad, con problemas de depresión? Hay personas que conozco que aún dentro del pueblo de Dios, pastores aún incluso, y tienen problemas de ansiedad, batallan con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Y yo creo que hay situaciones en la vida del ser humano cuando no entendemos muchas veces lo que está pasando en nuestro interior, pero siempre hay una voz de Dios, hay una palabra de Dios oportuna que nos levanta. Un hombre por lo menos como del calibre espiritual del profeta Elías, un hombre que se había enfrentado y había asesinado a los profetas de Baal. Y después de haber hecho cosas impresionantes como hacer que dejase de llover durante los 3 años, o como hacer descender fuego del cielo para que consumiera el holocausto, después de haber experimentado esas cosas tan tremendas, el hombre cayó en una depresión tan terrible que se fue huyendo de Jezabel al desierto, y estando en el desierto, se dice que esperaba la muerte. Señor, mátame porque yo no soy mejor que mis padres. Y vino una palabra de Dios que le dijo, Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino es el que te resta. Hoy en día hay muchas personas que están siendo esclavos de la ansiedad, esclavos de la depresión, esclavos de la frustración. Porque hay algo que me gustaría resaltar en esta noche, pastor. No sé si está activo, ¿me está escuchando? Sí, sí, aquí estamos. Ok. Mira, hoy en día hay personas que entran en las redes sociales, ¿no? Y cuando entran en las redes sociales, ahí se vende una vida, muchas personas venden una vida muy superficial, una vida aparentemente que les va bien. Y muchas personas al ver, al consumir todo este contenido hoy, se indigestan, se intoxican y comienzan a estar en un proceso de frustración porque piensan que están estancados, porque piensan que por qué esas personas les va bien y no a mí, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la identidad. La identidad te lleva a entender de que Dios tiene el control de tu vida y que lo que tenga que llegar a tu vida va a llegar en el momento que tenga que llegar. Que el Señor no llega tarde, el Señor no llega temprano, el Señor llega en el momento preciso que tiene que llegar. Y tienes que entender de que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un heredero, que eres un coheredero, que no eres esclavo para vivir atemorizado,
que no eres un esclavo para vivir llenos de incertidumbres. Porque tenemos, dice la Escritura, no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que nos hace libres en el Señor. Entonces, ¿qué ¿Y opina qué usted? es lo que te va a hacer libre? ¿Qué es lo que te va a liberar? La palabra. Lo que va a liberar tu mente, tu espíritu, tu alma, la va a alinear a la palabra. Es la escritura, es la palabra. Oye esto. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre ese desorden, sobre lo vacío. Sobre ese desorden estaba el Espíritu. ¿Qué faltó? ¿Qué faltaba? La palabra. Así es. Cuando la palabra llegó, comenzó a ordenar, a colocar en orden todas las cosas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Y comenzó entonces la palabra a poner orden en ese desorden. Pero el Espíritu estaba. Así es. Muchas veces tú ves el mover del Espíritu en muchas iglesias en medio de un desorden. Así es. Pero la palabra me enseña que todo tiene su orden y que todos nosotros tenemos que hacerlo decentemente y con orden. La palabra coloca en orden todas las cosas. Tú mismo decías, el hombre no fue colocado en esta tierra para vivir en depresión, para vivir en esclavitud, para vivir a merced de lo que el enemigo y de lo que las circunstancias lo lleven a vivir. No. El Eterno colocó al hombre en esta tierra para que el hombre sea feliz. Y aunque muchos no crean, yo particularmente lo creo, lo enseño, y para mí es orden prioritario. Dios está interesado en mi felicidad. Así es. Dios está interesado en tu felicidad. Porque de que tú no seas feliz, tú vas a vivir una vida de frustración. Tú vas a vivir una vida de depresión. Tú vas a vivir una vida de esclavitud. El hombre necesita ser feliz. Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando me dicen y cuando escucho predicar, no tienes paz, ven a Jesús que Él te da paz. No tienes esto, ven que Él te va a dar esto. No, es que el hombre no perdió la paz. El hombre no perdió el hombre no perdió la salud. ¿Estás enfermo? No. El hombre perdió un paraíso. El hombre perdió un estado de bienestar. El hombre perdió un cielo o un pedazo de cielo. El paraíso, el Edén, lo perdió. Y el hombre necesita volver a ese Edén. El hombre necesita volver a ese paraíso. El hombre necesita volver a ese pedazo de cielo. Solamente conociendo la verdad,
Él va a lograr eso. Porque en ese paraíso hay paz, hay salud, hay protección, hay cuidado, hay provisión, hay todo. Así es. Así es, así es. Es tan. Yo creo que en la palabra, eh, encontramos, encontramos todo. Y es esa delicia, ¿no? Es esa delicia, como dicen los rabinos judíos cuando enseñan el método de interpretación bíblica Pardes. Pardes significa paraíso, ¿no? Porque la palabra es lo que trae el deleite a la vida del ser humano, ¿no? Como dice aquel salmo, bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y la palabra de Dios es lo que causa en la vida del ser humano esa purificación, ¿no? Lo que nos limpia, lo que nos purifica es la palabra de Dios. Es más, dice acá, leo esta palabra, este versículo está en Efesios 5:25, ¿no? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por lavamiento de agua, por la palabra. O sea que lo que nos purifica es la palabra de Dios. Usted que está en depresión ahorita, usted que está pasando por procesos, por problemas de ansiedad, usted que se la pasa, que vive atemorizado, usted que vive con los nervios de punta, lea la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios y ella va a comenzar a purificar su mente, va a comenzar a purificar sus pensamientos. Usted va a comenzar a tener identidad en el Señor. Como dice la palabra, como dice eh, ya, necesario que tengamos la identidad clara en el Señor y eso se forma es a través de la palabra de Dios. Como dice Romanos, El rey, renovaos el espíritu de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Si usted quiere comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto de Dios, usted tiene que ser renovado en su mente, en su intelecto, y todo es a través de la palabra de Dios. oye, el rey David, rey, cantor, salmista, profeta, guerrero, pastor, como queramos llamarle, amaba tanto la palabra que él dijo, la palabra para mí es mucho mejor que la miel, y no cualquier miel, que la miel que destila del panal. Imagínate, ¿cómo comparaba David la palabra? El conocer la palabra, el, el, el vivir la palabra. Y después escribió diciendo, haz debajo del sol, debajo del cielo, hay dos cosas que tú has aumentado por encima de todas las cosas, tu nombre y tu palabra. Sí, No hay cosa por encima de esta palabra. Esta así es. palabra está por encima de todas las cosas. Por eso la palabra no tiene frontera. Por eso la palabra llega a cualquier lugar. Muchos se molestan, pero yo tengo un decir. Yo digo la palabra aquí y a donde la envíe, ella va a hacer lo que yo la envíe a hacer. El centurión le dijo a Jesús, di la palabra
dila, y mi criado se va a sanar a él. Y si esa palabra le funcionó a Jesús, le funcionó a Pablo, le funcionó a Pedro, ¿por qué no ha de funcionarnos a nosotros? No funciona, porque la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, porque la palabra es el logo, es el verbo. Así es. La palabra es, Dios se vinculó, se hizo carne en esa palabra. Y por eso es que esto es lo más importante, el conocer esta palabra. Conocer esta palabra te va a hacer verdaderamente libre. Libre no solamente del pecado, porque que enseguida, Jesús le estaba hablando a los que ya habían creído en él, a los que habían sido libres del pecado. Entonces, no es que te va a hacer libre del pecado, ya fuiste libre del pecado, te va a hacer verdaderamente libre. Lázaro, tú mismo lo acabas de decir, él volvió, resucitó, retornó a la vida, pero venía atado, vendado. Estaba vivo, estaba vuelto a la vida. Y Jesús, ¿qué está diciéndole? Volviste a la vida, estás, resucitaste. Necesitas ahora de alguien que te libere, que te quite esas vendas y que te quite todas esas ataduras. Para eso dejó los ministerios, para eso dejó la iglesia, para que todo aquel que venga y sea resucitado, la iglesia, los ministerios, podamos desatarle. Lastimosamente, hay lugares donde lo que más bien es Atan que lo más. atan más de lo que viene atado. Así es. Pero la palabra dice que nosotros hemos sido colocados en esta tierra para libertar, para desatar, para quitar todos esos vendajes y para que la gente sea verdaderamente libre, porque cuando eres verdaderamente libre eres feliz Así es. y la gente tiene que ser feliz mientras camine en esta tierra. Así es. Lo Cuando que, cuando esta palabra se revela al ser humano, cuando esta palabra se revela a ese creyente, el creyente va a decir lo que Pablo decía. No tengo nada, pero camino como poseyéndolo todo, como siendo dueño de todo. Hey, va a exclamar como Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Es conocer esta palabra. La revelación de esta palabra va a traer la verdadera vida así es. a tu vida. Así es, pastor, así es. Bueno, pastor, ya vamos arribando ya a la hora de transmisión, como pasa el tiempo, pero volando, ¿no? Y cuando hacemos lo que nos apasiona, que es platicar y hablar de la palabra de Dios, esto es como que el tiempo nos pasa eh, tan rápido, ¿no? Instagram nos da escasamente una hora para transmitir. Me gustaría que nos regalara unas palabras para cerrar esta transmisión de hoy a todo aquel que está escuchando la transmisión y que lo va a escuchar en diferido acerca de lo que hablamos hoy de la esclavitud que solamente a través del conocimiento es que podemos ser libres en este tiempo, pastor. Adelante.
todo aquel que me alcanza a escuchar en esta oportunidad, tengo que decir que a través de la palabra es que tú puedes ser verdaderamente libre. No hay otro camino. No hay otros atajos. No es la música. No, no es el ayuno. No es la oración. No estoy predicando ni diciendo que no hay que ayunar y que no hay que orar. Pero lo que te va a liberar, lo que te va a hacer verdaderamente libre es el conocer esta palabra. ¿Por qué ayuna? Porque la palabra dice que hay que hacerlo. ¿Por qué ora? Porque la palabra dice que hay que hacerlo. La palabra es la que te va a liberar, a ser verdaderamente libre. Escudriñala, pídele al eterno Dios, pues ella misma dice, quien esté falto de sabiduría, pídala, que yo se la voy a dar abundantemente. Yo me despido, Jonathan, lastimosamente, brother, el tiempo se nos ha hecho tan corto, pero yo me quiero despedir con las palabras del apóstol Pablo a los hermanos allá en Éfeso. Pido a Dios, oro a Dios, para que en ustedes, en los que nos han alcanzado a escuchar y los que nos van a ver luego, pido a Dios, oro a Dios, para que en ustedes haya revelación, iluminación Así de es. esta palabra que hemos hablado en esta oportunidad. My brother, ha sido de verdad un grato honor No, para mí el estar honor contigo, tenerlo. compartir contigo estos minutos. Y sencillamente lo que me resta decirte, brother, el eterno Dios siga dando favor y gracia a tu vida Amén. y que sigan los éxitos, mi hermano. Amén, amén. No, mi pastor, mira, agradecido. Agradecido. Bueno, yo sé que este va a ser el principio de muchas transmisiones que vamos a hacer y muchos live, porque ahora es que hay material y hay tela que cortar y que podamos compartir acá en esta transmisión. Mi pastor, bueno, agradecido, muchas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Nos despedimos. Totalmente a la orden. Amén, amén. Saludos. Bye Bueno, y nos bye. despedimos también de todos nuestros, las personas que nos siguen acá en nuestras redes sociales. Será bueno hasta una próxima transmisión. Así que bueno, shalom, shalom, bendiciones. Hasta luego.